día. Porque no voy a dejar pasar por alto y tengo que hacerles el reproche a más del 70% de la clase que hace 15 días no vino simplemente porque no había clases el primer periodo. Como es la Universidad del Pueblo, 4 jinetes, 5 jinetes, no sé cuántos aprendices de la pero es que, miren, hoy está normal la clase, pero a las 7:30, 8 menos 20, entonces, igual, pues es la Universidad del Pueblo, ¿verdad? Los lugares vacíos, hay gente que llora, sufre por no estar acá. No todos tienen el privilegio y el derecho de estar a la universidad. Ustedes tienen un lugar, pues aprovechen, ¿verdad? Únicamente entonces, y vamos a continuar. Recuerdo que nos habíamos quedado en la diapositiva número 8. Estamos todavía en la unidad número 6 y estamos con el procedimiento del antejuicio, ¿verdad? Habíamos hablado de esta unidad, lleva el nombre de el control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública. Estamos cerrando en control penal. Jueves. Estábamos hablando de quienes, la última clase, por disposición de la ley, tienen el derecho de antejuicio. Habíamos terminado de enumerar a la Constitución y otras leyes. Dentro de ella, la ley orgánica de la Contraloría, en el artículo 14 y 18, otorga de forma directa el derecho de antejuicio a los contralores de probidad y de calidad de gasto público. El artículo 15 de la Ley de Supervisión Financiera concede de manera directa el derecho de antejuicio al superintendente de bancos y a los intendentes de la superintendencia de bancos. El artículo 27, literal A, del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas aprobado mediante decreto 9187 del Congreso de la República, confiere, muchas gracias, en forma directa el derecho de antejuicio a los diputados al Parlamento Centroamericano. ¿Me acuerdas que puedan inscribir, verdad? Mejor solo la primera, después de bases. Aquí ya ni yo miro las cosas. La prescripción de la figura del antejuicio. El artículo 155 constitucional establece que la responsabilidad criminal de los funcionarios y empleados públicos, se extingue por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Es decir, si tiene una pena de 5 años, son 10 años, 20 y así sucesivamente. En ese mismo orden de consideraciones, el artículo 107 del Código Penal establece la responsabilidad penal prescribe primero a los 25 años cuando correspondiera pena de muerte. Segundo, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años, inferior a 3. Tercero, a los 5 años en los delitos penados con multa. Cuarto, a los 6 meses si se tratare de faltas. Recuérdense la clasificación de la pena de conformidad con el Código Penal. De suerte que la responsabilidad penal de los funcionarios y empleados públicos prescribe para los casos sancionados con la pena de muerte por el transcurso de 50 años para los casos de delitos sancionados con prisión por el transcurso del doble de un periodo. El derecho de antejuicio igual al máximo de duración de la respectiva
respectiva pena aumentada en una tercera parte para los casos de delitos sancionados con multa por el transcurso de 10 años y para los casos de falta por el transcurso de un año y a partir de que el servidor público hubiera cesado en el desempeño del cargo durante el cual incurrió la responsabilidad. En todo caso, estos 10 años que aparecen ahí de la multa es lo que aplica la Contraloría General de Cuentas para todos los funcionarios y empleados públicos. Por eso es que en el término de 10 años es que prescribe. Pasados esos 10 años, siéntase tranquilo, pero durante 10 años que usted dejó el cargo, usted puede ser sancionado por la Contraloría con multa. A la Contraloría le va mejor sancionándolo a usted con multa, y porque de ahí son fondos privativos por la Contraloría y es donde sacan su diferido, aguinaldo, casas, carros, sueldos, puntos para todos los trabajadores de la Contraloría durante el mes de diciembre. Sin embargo, también la Contraloría ha establecido mecanismos para la rebaja de las multas, que se puede rebajar hasta un 90%. Pero en todo caso, por favor, ojo con esos 10 años de prescripción de la responsabilidad. Ya vamos a ver la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Y ahí vamos a comprender un poco mejor la responsabilidad administrativa. Cosa juzgada. La cosa juzgada formal en materia procesal penal, a modo de recordatorio, ustedes ya son procesalistas, ¿verdad? Ustedes saben más que yo, se traduce en la inviolabilidad e inmutabilidad de las sentencias dictadas dentro de los respectivos procesos penales. Es decir, que la sentencia ha cobrado firmeza y ya no es impugnable o atacable. Y asimismo, el proceso no puede ser reabierto de conformidad con lo ordenado en el artículo 18 del Código Procesal Penal. En todo caso, contra la sentencia firme solamente cabe la revisión por motivos previstos en el artículo 435 del Código Procesal Penal. Pero ¿por qué hablamos de la prescripción penal? También para no confundir con la figura de la eliminación del derecho de antejuicio. Son dos cosas totalmente diferentes. El derecho de antejuicio, como ya lo dijimos inicialmente en la clase virtual, es esa inmunidad, es esa prerrogativa que tiene el funcionario público que por ostentar ese cargo de conformidad con la ley, la Constitución goza de ese derecho. Sin embargo, una vez eliminada, una vez prácticamente despojado el funcionario público de esa prerrogativa, entonces el encauzamiento criminal va normal. Es acá donde entra entonces esta observación. Asimismo, la cosa juzgada material consiste en que, una vez haya recaído sentencia sobre un hecho concreto injusticiable, no puede volverse a juzgar el mismo hecho. Es decir, que se fundamenta en el famoso principio de no bis in idem. Hay un caso que salió a la luz la semana pasada. Es un caso de una colega, de una abogada, que la está requiriendo el gobierno salvadoreño y está solicitando su extradición porque El Salvador la está sindicando del delito de chantaje. ¿Integraba alguna mara? No sé, no conozco mayores detalles. Sin embargo, está solicitando el gobierno salvadoreño su extradición. La defensa está alegando que ella en Guatemala ya fue juzgada por ese delito y que ella ya solventó su situación jurídica. Sin embargo, ojo por favor, ustedes que son procesalistas, penalistas, se recuerdan que tenemos que determinar en nuestros puntos de tesis y antítesis, dependiendo de que estemos en la parte acusadora y en la defensa técnica, tres elementos fundamentales para la constitución de un delito o de un ilícito.
tiempo, modo, lugar. No soy profesor de Derecho Penal, pero en el ejercicio profesional me he tenido que poner el tacuche y allá, miren, a la par del doctor César Calderón, que quedan por ahí, ¿verdad? Pero son los presupuestos que se tienen que manejar. Entonces, en este caso, el juez va a determinar si o no otorga la extradición. ¿Por qué razón? Porque si fue el mismo delito, pero no en Guatemala, sino en El Salvador, ya cambiaron los presupuestos, ¿verdad? En fin, ¿verdad? De eso puede irnos sacando conclusiones diariamente por todos los casos que uno va viendo y escuchando en los medios de comunicación. El procedimiento del antejuicio no es un proceso penal que normalmente termina con una sentencia mediante la cual se juzga al funcionario imputado y se determina si éste es culpable o no, ya que su único objetivo es determinar si alograron formación de causa penal contra el funcionario. Por consiguiente, la resolución final que recae sobre el procedimiento de antejuicio será declarado que alograron formación de causa penal contra el funcionario imputado, aunque sí causa estado, no podrá tener fuerza de cosa formal ni material. ¿Por qué hablamos de cosa juzgada en el trámite del derecho de antejuicio? A ver, compañeros, a ver cuántos abogados o cuántos aspirantes a abogados tenemos en este salón. ¿Por qué estamos hablando de cosa juzgada dentro del trámite del retiro del derecho de antejuicio? Mientras firmo la asistencia para que ustedes preparan ahí su tesis. Que ya fue dictada, va, ya clic, ya fue dictada, es impugnable. Ya que fue dictada aquí la sentencia. Sí. No. Hablemos, abogado, hablemos. Disertemos. Recuérdense que donde hay dos abogados hay tres criterios. Miren pues, compañeros. Por favor, compañeros. Primero me tienen que poner atención, porque si no esto parece una clase virtual. Yo acá parezco monólogo. Entonces le están entrando, así como ahí atrás los compañeritos que están hablando, ¿verdad? Y le están tupiendo, ¿no? ¿Ver? Ni siquiera se han percatado que yo los estoy desde acá señalando, ¿verdad? Y ellos van a seguir en la plática cómo va la novela, ¿no? Pero si no me ponen atención, no van a enrolarse en el hilo conductor de la clase. Estoy preguntando, en el procedimiento del retiro del derecho a inmunidad del antejuicio, por consiguiente, la resolución final que recae sobre el procedimiento del antejuicio sea declarado con lugar o no a formación de causa penal contra el funcionario imputado, aunque sí causa estado, no podrá tener fuerza de cosa juzgada formal ni material. Estoy preguntando por qué. Como esto es una afirmación del doctor Mario Fuentes de Starac, que es el autor que he citado, que les dije yo desde la semana pasada. Entonces, si nosotros no analizamos el texto del autor, no vamos a poder saber, no vamos a poder explorar y tener conocimiento y concluir y sacar pues la ponencia del doctor, ¿verdad? Era magíster, pero es doctor. Miren pues, cuando se está hablando de que ha causado estado la resolución, don Marco Antonio, la resolución de sí o no a formación de causa, porque es un procedimiento administrativo. Ojo, estamos en la clase de procesal administrativo, se los puedo preguntar en el examen. Entonces preferiría, ¿verdad?, que sea la mitad de la clase y no la otra mitad si no prestan atención a la clase, ¿verdad?
o si están platicando, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar dentro de 8 días? Ahí se escuchará el crujir de dientes y están mirando para otro lado, para que la respuesta les caiga del cielo, no va a caer del cielo. Y lo primero que van a hacer es empezar a buscar en las leyes. Tienen 40 puntos de preguntas en serie de falso o verdadero, selección múltiple. No sé si voy a poner todavía, porque hasta el día jueves, hasta el contenido que damos el día jueves, va a caer el examen. Y luego vienen las leyes, el manejo de leyes. Mi recomendación, compañeros, es que a partir de hoy llegue a su casa, vaya a cenar con sus seres queridos porque los están esperando para cenar. Y si vive solo, pues pase a comprarles una tuna. Y de una vez va a cenar, por mencionar McDonald's, sus frijolitos, lo que sea, ¿verdad? Lo que Dios nos ha puesto en la mesa para hoy, ¿verdad? Entonces, repase sus diapositivas. Empiece desde servicio civil, desde ahí va a estar el segundo examen para hacer hasta el día de hoy. Servicio civil. Es que fue hasta el último punto de la revocatoria que vimos, el servicio civil para acá, es el segundo examen para hacer. Repasen sus diapositivas y vayan cotejando con sus leyes. ¿Cuánto le va a llevar cenar? 1 hora. Le va a dar de cenar al esposo, o a la esposa, o a la mamá, o al papá, o al tío, o al perro, o al gato. 1 hora y media. Después se pone a estudiar. Lave los trastes para mañana en la madrugada. Digo, así me ha tocado a mí lavar trastes en la madrugada. Y entonces, repase. Miren, no hay mejor sacrificio que ese y Dios los va a bendecir. Pero si llegan hoy, en la televisión, en el comedor, en familia, se pone a ver la novela, la serie, Netflix, qué sé yo, ya no estudia. No lo van a estar haciendo el día lunes, va a perder, le va a ir mal. Empiece desde ahorita, por favor. Una vez, mañana otra vez, pasado otra vez, y así sucesivamente. Que si no leemos, no. Bueno, es mi consejo, ¿verdad? Pero aquí a todos son adultos, ¿verdad? Entonces, no podrá tener fuerza de cosa juzgada, formal ni material, porque no es una sentencia judicial penal. Es un procedimiento administrativo, por eso va a tener, para causar estado a formación o no causa. En todo caso, dice el doctor Mario Fuentes de Stark, en todo caso la declaratoria de procedencia ante juicio, en el sentido de que al lugar o formación de causa penal en contra del funcionario solamente podría redundar en la iniciación de un proceso penal, en tanto que la declaratoria de procedencia mismo no al lugar o formación penal contra el funcionario imputado solamente podría interpretarse como que a juicio del tribunal o ante juicio no debe juzgarse, procesarse al sindicato, en tanto que cuanto el desempeño del cargo público respectivo, es decir, que la declaratoria de procedencia o procedencia ante juicio no enjuicia ni prejuzga sobre los hechos punibles e imputados o como presidente no tiene fuerza de cosa juzgada formal ni material. Es decir, no puede decírsele que es culpable. Y vean ustedes, ¿verdad? La exdiputada, ¿qué es? Ligia Hernández, creo que es el nombre, directora del Instituto de la Víctima, fue nombrada en ese cargo. Lamentablemente, cuando crea la ley que creó el Instituto de la Víctima, no le creó derecho de antejuicio al director. Como consiguiente, se creó la orden de aprehensión y hasta la pobre, ¿verdad? Ya rindió su primera declaración y todas las agravantes a su favor. No hay medidas de coerción favorables hacia ella, ¿verdad? Como consecuencia no tiene arresto domiciliario. Imagino que a estas alturas ya le cortaron salario también. Ella sigue siendo directora, pero no creo que 3 meses aguante la situación, ¿verdad? Entonces ella sí está ya procesada penalmente. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido derecho de antejuicio? Ay, ahorita fuera caminando el antejuicio, ¿verdad? Son 60 días para todos los casos. Son 60 días para poder declarar. ¿Y qué es la declaratoria? ¿Cuál es la resolución? No sentencia, la resolución del antejuicio. Es sí o no a formación de causa, ¿verdad?
Y entonces la autoridad, como lo vamos a ver, es la que va a establecer, entonces, retirarle el derecho. Cuando se le retira el derecho, en ese momento ya entra el Ministerio Público a traerlo, pues, ¿verdad? Bueno. Irrenunciabilidad del derecho de antejuicio. El artículo 3 de la ley en la materia de antejuicio establece que el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Es decir, protege el cargo y la función pública, constituyendo una prerrogativa a la regla general de la persecución penal a toda persona, constituyendo una verdadera excepción al principio de la igualdad ante la ley. Es inalienable porque no puede ser susceptible de menoscabo o inobservancia. Es imprescriptible porque no se extingue por el transcurso del tiempo. Y es irrenunciable porque es inherente al cargo y no al servidor. Además de que, según el artículo 2 de la ley en la materia de antejuicio, esta ley es de orden público y por ende los derechos de antejuicio regulados en ella son irrenunciables, conforme lo dispone el artículo 19 de la ley del organismo judicial. Y el funcionario no puede decir, yo expresamente renuncio y venga, que chache, no se puede. No se puede. Y ahí vemos cómo, por ejemplo, el expresidente Otto Pérez tuvo que renunciar. La vicepresidenta Roxana Valletti tuvo que renunciar. Varios magistrados han tenido que renunciar, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? De la Corte Constitucional todavía no tenemos aún, ¿verdad? Pero precisamente por esa circunstancia, por esa situación, es que ya es inevitable que sí le van a retirar el derecho de antejuicio. Entonces el funcionario público no puede. No podemos tener un presidente procesado penalmente. Y si le dictan prisión preventiva y no arresto domiciliario, no va a estar el presidente desde la cárcel firmando, ¿no? Además de que la ley de servicio civil establece que en esa fase del procedimiento penal, el funcionario público tiene que ser separado del cargo. No destituido, pero sí separado del cargo. Usted hay que llamar a un interino. Imagínense eso si Otto Pérez no hubiera renunciado y Roxana Valletti no hubiera renunciado, ¿verdad? De todos modos, el Congreso tuvo que haber elegido lo que paró, lo que paramos, pues, ¿verdad? Pero eso es más o menos de forma gráfica cómo poderles ilustrar cómo es que se da. Limitaciones al derecho de antejuicio. La única limitación es la flagrancia, es decir, en el vocablo o argot popular guatemalteco lo agarraron con las manos en la masa. Esa es la flagrancia. En caso de detención en la comisión flagrante de un delito por parte de los dignatarios y funcionarios que gozan del derecho de antejuicio, la Policía Nacional Civil procederá de la siguiente forma. Si se trata del presidente o vicepresidente de la República, de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de diputado al Congreso de la República o de diputado al Parlamento Centroamericano, lo podrá de inmediato a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso de la República. Si se trata de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministro de Estado, Procuraduría de los Derechos Humanos, Procurador General de la Nación, Fiscal General, Presidente del Banco de Guatemala, Superintendente de Bancos y Intendente de Verificación Especial de la Superintendente de Bancos, lo podrán de inmediato a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Si se trata de cualquier otro funcionario que goza el derecho de antejuicio según lo establecido en la ley pertinente, lo podrá de inmediato a disposición de juez de primera instancia del ramo penal o bien de juez de paz de turno. Es decir, va don César Bernardo Arevalo manejando su Rolls Royce, ¿va? que manejaba Corduico, Rolls Royce tenía Corduico, y va por la reforma, conmemorando la revolución, y se le atraviesa un cristiano en bicicleta. ¡Pam! La colisión, ¿no? Hecho de tránsito. Gracias a Dios no se muere el fulano, pero sí tiene lesiones graves. Pues la ampular, y como es un ciudadano correcto, no se va. Se queda en el lugar. ¿Quiénes son los primeros en llegar?
curiosos. Los curiosos. Olvídense. ¿Quiénes son los segundos en llegar? Los periodistas. Van a ser, la gente no va a estar llamando a los bomberos, está llamando a los periodistas. Y de tercero, va a llegar a los bomberos. Y de último, no, cuarto, llega la PNC. Y hasta de último, como hasta las 5 horas, llega el Ministerio Público. Ya cuando la escena está súper contaminada, entonces, ¿qué va a pasar? Que la PNC, señor presidente, disculpe, lo tenemos que llevar, lo vamos a conducir al Congreso de la República. ¿Y para qué? Allá en el Congreso de la República, ¿verdad? Para que tocar las puertas, el guardián que eso no mire, el presidente de la República, y para eso sirve la famosa prevención policial. Entonces, ¿quién tiene que llamar? La Junta Directiva o a la Comisión Permanente del Congreso. Porque encima de todo fue 24 de diciembre. Es un ejemplo tonto. ¿Sí? Olvídense, saber si va a estar en Guatemala, ¿va? Pero 24 de diciembre a las 9 de la noche, ¿no? Cuando usted está con su estreno y pegando el pino y ¿verdad? Todo alegre, ¿va? Bueno, y enfriando las frías, el ponche, el pavo, ya salieron los tamales, ¿van a hacer? Bueno, entonces tienen que llamar a la Junta Directiva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Inmediatamente ahí ya no tiene derecho a permiso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Junta Directiva? Eso va a ser constar directo a la carceleta de tribunales, ¿verdad? A ponerlo a disposición del juez competente, y ahí sí no hay para dónde. Por eso les digo, es un ejemplo tonto y burdo, pero así sería, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Ya sucedió una vez, varias veces diría yo, lo que pasa es que no nos damos cuenta. El año pasado, con aquel alcalde en la antigua Guatemala, que estaba bien alegre, y los de Metra de la Antigua y la PNC se dejaron amedrentar. Yo creo que hasta el arma le sacó el alcalde. Que le vaya bien, pues, pero con cuidado, señor alcalde. No era así, bueno, ¿verdad? O sea, como les digo, ha pasado, ya sucedió, ¿verdad? Entonces, ese sería para el caso del presidente. Puede ser presidente de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, etcétera, ahí de los ejemplos, ¿verdad? Sí. La destitución es permanente. ¿Qué destitución? Al momento de que surja la fragancia, en este caso, como está indicado que no tenía derecho de antejuicio, lo que surgía ahí era la destitución del cargo. Si estamos en este ejemplo burdo, no. Porque recuérdense que por el delito de lesiones hay lesiones graves, hay lesiones gravísimas, hay que determinar eso, ¿verdad? Y recuérdense que para eso están las actas de arresto domiciliario, acta notarial de arresto domiciliario. Ahora sí, si fuera de que con ocasión del hecho de tránsito la persona sí fallece, pues ahí sí estamos hablando de homicidio. Pero sí, lo más seguro es que no, que él tendría que renunciar. No hay destitución, sino que él tendría que renunciar. Porque es lo que yo les digo, pues será que no estaría allí ¿cómo se llama? El presidente someterse a eso, ¿verdad? También les envié los esquemas, ¿sí? La separación del cargo. La separación del cargo, en este caso, tendría que emitir la Congreso de la República. Aquí estamos con el retiro de antejuicio ante el Congreso de la República. Realmente, este es si les pregunto el esquema de el retiro del derecho a antejuicio, les voy a preguntar. Así es que subrayado, lo tienen ahí en clase, ¿sí?
porque este es un poquito más trabajoso, digamos, de comprender. Ante la Corte Suprema y ante las salas de apelaciones es lo mismo. El procedimiento ante el Congreso de la República, el artículo 17 de la ley en materia de juicio. Y sesión ordinaria de verdad, vale. Pero miren pues, esto es ante el Congreso, pero el procedimiento como inicia. El procedimiento, compañeros, va a iniciar a través de un memorial, la interposición de un memorial. No confundir que sea acusación o que sea denuncia, nada de eso. Es un simple memorial de petición del retiro del derecho de antejuicio, que puede ser solicitado por el Ministerio Público, porque estamos en el ámbito penal, o puede ser solicitado por una persona individual o una persona jurídica. Entonces, se plantea el memorial con todas sus generalidades, por supuesto, ¿verdad? Y se deben de adjuntar elementos de convicción, no son pruebas, sino elementos de convicción que justifiquen la razón del retiro del derecho del antejuicio del funcionario. Y entonces se presenta ante gestión penal. Si estamos en la capital, ante gestión penal, en el segundo nivel de la torre de tribunales. Ahí vamos a presentar nuestro memorial con auxilio profesional, porque tenemos que consignar de inmediato un casillero electrónico. Y adjuntamos 5 copias de nuestro memorial y las pruebas, los documentos de convicción, porque justifiquen el retiro del derecho de antejuicio. Y por sorteo se lo pasan a cualquiera de las 10 judicaturas que son juzgados pluripersonales. Es decir, que hay juez A, B o C o D, no sé cuántos jueces hay en el mismo juzgado, que ahora les ha llamado pluripersonales porque es demasiada la carga de trabajo. Entonces cayó en el juzgado primero con el juez B, en el juzgado primero pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, juez B. El juez B va a calificar mi memorial y si se ajusta a lo que para el efecto establece el Código Procesal Penal, entonces le dará trámite. Si no, me interpondrán los premios que correspondan. Previo a darle trámite a su solicitud o a su memorial, adjuntar tal cosa, ampliar tal otra, es lo que el juez vea. Si no me interpone premios y le da trámite, emitirá un decreto o resolución de trámite. Y la ley lo que establece es que el juez se inhibe de conocer. Si es contra el presidente, vicepresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, procurador de los derechos humanos, procurador general de la Nación, fiscal general o ministro de Estado. Entonces el juez se inhibe de conocer y de inmediato lo traslada a la Corte Suprema de Justicia. Pero digamos que el juez, la judicatura ordinaria es el pisado, pues, ahí va a ingresar. Porque si lo presentamos directamente a la Corte Suprema, ni siquiera nos la van a recibir. Entonces se traslada a la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Suprema de Justicia, en pleno de los 13 magistrados titulares, por mayoría de voto y en resolución de trámite, sí o no a formación de causa del retiro del derecho de antejuicio. Y entonces deben de ser 9 votos a favor o 9 votos en contra. Pero si es a favor, entonces acá inicia el trámite, este esquema ante el Congreso de la República. Todo lo que ha dicho ni siquiera lo puse en el para por qué. Les voy a atormentar más.
Pero ya inicia esto. Una vez trasladado el expediente, donde sí a formación de causa en contra de todos estos funcionarios ante el Congreso de la República, el Congreso de la República en sesión ordinaria convocada, el Pleno será informado de todos los detalles. En la misma sesión ordinaria integrarán una comisión pesquisidora formada por 5 miembros por sorteo que será realizada entre todos los diputados. Se conocen y se informan de las diligencias. Si no es fiesta, no se rompe el vaso. Esperamos que todo viene ahí en orden. Ángel, ¿todo bien ahí atrás? ¿Sí? Ya no le echen mucho. Entonces, por sorteo están los 100, el nombre de las pelotitas de los 160 diputados y llevan la tómbola al hemiciclo parlamentario y en la mesa principal de la junta directiva la ponen a la vista de todos y empieza el sorteo. Ya decía el vicepresidente, el secretario de la junta directiva, y empiezan a salir las pelotitas. El diputado fulano de tal, representante de tal distrito, de tal partido político, es el presidente. Luego vicepresidente, luego secretario y luego los vocales. Y se integra entonces la comisión pesquisidora de 5 integrantes. ¿Por qué se hace de esta manera? Para que sea al azar y no sea direccionado el antejuicio. Si fuese el caso, seguimos con el ejemplo tonto hipotético del actual presidente, imagínense que queden diputados de la oposición en los 5 integrantes. Ya se devuelve arriba al pobre presidente. Pero no, se hace con el objeto de que entonces ingresen diputados de las diferentes bancadas y haya un equilibrio y una balanza, que fue lo que acaba de pasar con el retiro del antejuicio de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, que la comisión recomendó no retirarles el derecho de antejuicio. La comisión pesquisidora examinará el expediente y además documentos para establecer la veracidad de los hechos denunciados. Al finalizar la investigación, la comisión emitirá un informe circunstanciado del que dará cuenta al Pleno. Ahora bien, acá en este apartado, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 4 recuadrito, allí faltó consignar que la comisión pesquisidora elabora un cronograma de actividades que no sobrepase los 60 días. Todos los procedimientos de retiro de derecho de antejuicio no pueden exceder de los 60 días. Entonces, la comisión elaborará un cronograma. Se reunirá tantas veces sean necesarias para elaborar el cronograma y todas sus decisiones las dejará en constancia de un libro de actas y por mayoría de votos resolverá qué hacer o qué no hacer. Y en esta fase de investigación, en esta fase de comisión pesquisidora, entonces se llama a la persona interponente de la solicitud, que puede ser el Ministerio Público, puede ser la persona individual o persona jurídica. Sí, pasen por favor. Los compañeros acá, trabajadores dedicados a la noble profesión de nuestras botas, quieren pasar, hacer un paso de aulas, porque ellos son del interior y no juntaron para poder regresar a su lugar de destino. Entonces queda esa disposición de ustedes, yo les doy permiso. Pasen por favor ahí a ver. Buenas noches, perdonen, disculpen, señorito, muchachos. Tal vez alguna persona de acá pudiera darnos un apoyo para poder pagarnos por aquí
lastimosamente, pues nosotros con mi hermano estamos trabajando. Algunas personas de acá en el enlace de poder ayudar, no nos ganado mucho nuestro trabajito. Ahí gracias al licenciado que lo dio permitir, pues se lo agradezco de corazón. Ahorita a las 8, 8:30 nos dieron el plazo de poder reunirnos en Tabito. Si no, lastimosamente nos van a desalojar. Perdón, señorita, muchachos. Si pudieran ayudarnos, ahí estaremos pasando por cada uno de sus lugares. Y feliz noche, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. A la orden. El pueblo por el pueblo, para el pueblo y para el pueblo. Bueno, entonces, escucha a la parte interponente o peticionaria y tiene que llegar a ratificar su solicitud inicial. Inclusive, podría aportar pruebas testimoniales. Y una vez escuchada la parte peticionaria o solicitante, se va a escuchar a tantas personas, instituciones, que se hayan establecido dentro del memorial. Porque si no mal recuerdo, para el retiro de antejuicio este último de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, llamaron a empleados del Tribunal Supremo Electoral. Y entonces, esto con el afán de que la comisión pueda establecer si existen elementos suficientes constitutivos de delito por parte del funcionario que está siendo objeto del retiro de dicho antejuicio. Posteriormente, agotada esta fase, la comisión también podrá solicitar al funcionario que está siendo prácticamente retirado su derecho de antejuicio, que se manifieste y que presente sus pruebas de descargo. Lo puede hacer, ya sea personalmente, o puede hacerlo a través de un memorial escrito. Para el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, me recuerdo que ellos acudieron en forma personal. Pero como era tercer antejuicio, pues ya están. O sea, porque ¿qué es lo que pasa, compañeros? Ojo con esta información. Es un procedimiento del retiro de derecho de antejuicio por delito. Por delito. No podemos meter en el mismo chumbo, en el mismo procedimiento 5 o 6, no. ¿Verdad? Es el caso de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que los van buscando, ¿verdad? Y entonces, en eso redundó prácticamente de los diferentes procedimientos a los que ellos han sido sometidos. Porque ellos ya están siendo investigados criminalmente. Ya asistieron a su primera declaración, que por cierto el defensor es el doctor César, ¿qué les digo? César Calderón. Ya se me fue el nombre ahorita del doctor, está casi en la escuela de posgrado, en la maestría de penal, ¿verdad? César, no, César. Muchas gracias, Dios lo bendiga. A la orden. Bueno, es el doctor César, póngale García, ¿no? ¿Es Calderón? Calderón, gracias. Doctor César Calderón, él es el defensor de los 4 magistrados. ¿Verdad? Muy bueno, no es que yo le esté haciendo propaganda, ¿no? Es el defensor de Pérez también, ¿no? Muy bueno el doctor. Entonces, ellos ya van en otro procedimiento. Y la comisión entonces, posteriormente, base a todas las diligencias practicadas y las evidencias recabadas, emitirá un informe. Este informe también puede ser votado a favor o en contra por mayoría. 3 en contra o a favor de 2. Y este informe es trasladado al pleno y tiene que ser leído en sesión del pleno. Y esa comisión va a recomendar retirar, sí o no, el derecho de antejuicio al funcionario. Y, oigan, si en el Congreso la comisión decide no retirar el antejuicio, pero el Pleno
decide votar de que sí, es una prerrogativa del Congreso, o al revés, ¿verdad? Si dice que sí, entonces se hay una votación, y entonces por mayoría calificada, 107 votos de diputados que queda del Congreso de la República, le estarían quitando el derecho de antejuicio a todos estos funcionarios públicos. Informe circunstanciado del que dará cuenta al Pleno de la sesión ordinaria del Congreso. El Pleno del Congreso conocerá el expediente instruido del informe circunstanciado de la Comisión Disciplinaria, procediendo a su discusión. Finalizada la discusión del informe, procede a votar para declarar por lugar o sin lugar, si es necesario el voto de las 2/3 partes total de los diputados que quedan en el Congreso. Emitida la resolución, deberá retornar el expediente a la Corte Suprema de Justicia a fin de que lo turne al tribunal, le envíen a un tribunal de turno común para que proceda con lo que corresponda. Si no se completa el voto de las 2/3 partes, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa de Discusión del Pleno del Congreso. Todavía, si en contra de estos funcionarios llega solo a 100 votos, se archiva el expediente. Y ahí yo creo que nunca va a salir ese expediente. Si el antejuicio es declarado sin lugar, causará, oigan, estado y no integrará cosa juzgada. Se los estoy repitiendo. Otro de los aspectos, compañeros, que quiero dejar el día de hoy para todos los que vinieron como un regalo, es en las 10 mejor que en las diapositivas. Yo creo que ya lo vamos a volver a proyectar hoy. Esto no lo dije en la clase virtual, porque esto fue en la virtualidad. Acá, en el numeral 9, les podría venir un caso de estos. ¿Ven? Un caso de estos en el cual yo le escribo el caso y usted lo que me va a apuntar es, o mejor dicho, lo que me va a elaborar es el esquema del procedimiento. Ahí imprima esa foto que está tomando, ahí la coloca en la puerta del baño, que le quede, nomás se sienta uno en la cocina, en su cuarto. Yo les decía cuando yo estoy en mi privado, en el techo. Dice, reconocimiento constitucional, artículo 9. Presidente, vicepresidente de la República, presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros, cuando estén encargados del despacho ministerial. Sí o sí hay retiro del derecho de antejuicio para los viceministros cuando estén ejerciendo el cargo como encargados del despacho ministerial. Viceministros. Eso quiere decir que el ministro está ausente temporal o definitivamente, como ya sucedió, ¿verdad?, en algunos años, y entonces se nombra al viceministro encargado del despacho. Él firma así, viceministro encargado del despacho ministerial. Sí o sí, si la infracción o ilícito cometido en el ejercicio de ese cargo, o inclusive lo cometió el viceministro, pero como ahora lo protege la prerrogativa del antejuicio, hay que tramitar el antejuicio al viceministro. Si lo comete siendo viceministro y no está ejerciendo el cargo de ministro, entonces no tiene el derecho a antejuicio. De una vez a traerlo va la PIC. Puede venir como caso, va a venir como pregunta falso o verdadero, como paréntesis, como lo que sea, pero les dejo ahí a un punto, ya tienen 39 nada más para que ustedes sepan. ¿Sí? Atención, no tienen derecho a antejuicio a los viceministros, solo cuando actúan encargados del despacho. Ahora, todos los ministros de Estado gozan del derecho de antejuicio. Ajá.
acá les estoy viendo que lo subraye. Viceministros cuando estén encargados del despacho ministerial. ¿Sí? Bueno, y como se han portado bien después de la llamada de atención, ¿verdad? Se pueden ya retirar. Pasen feliz noche y nos vemos el día jueves con el procedimiento de juicio sumario para la determinación de la responsabilidad civil de funcionarios del